Muy bien, amigos internautas, amigos que nos acompañan en este momento. Es para mí un privilegio volvernos a reunir para compartir la bendita y preciosa palabra del Señor. Vamos al Salmo capítulo 1, vamos al Salmo 1, el capítulo 1, el versículo 1, donde vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en este momento. Reciban una cordial bienvenida a las personas que nos acompañan por primera vez, los que nos acompañan en este momento. Para una mayor comodidad les pedimos por favor que giren el celular de manera horizontal. ¿Esto por qué? Porque se están haciendo unas pregrabaciones que van directamente para un canal de televisión local. Es por eso, el formato de televisión no es igual al formato normal. Por eso no transmitimos de forma vertical, sino de forma horizontal. Así que les pedimos el favor, sean tan amables y tan gentiles, le den giro al celular, coloquen el giroscopio del celular para que quede en pantalla completa y podamos disfrutar de una mejor imagen. Vamos a dar gracias al Señor en este momento. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de reunirnos a compartir tu palabra, Señor. Bendecimos a Colombia, bendecimos a tu amada nación Israel, bendecimos a Bogotá, a tu amada Jerusalén, bendecimos al resto del mundo y declaramos que la bendición de Dios corres y fluyes como ríos de agua viva. Atamos todo lo que no es tuyo, atamos a un hombre fuerte en los aires, en este lugar, en los diferentes lugares de Latinoamérica y del mundo, y declaramos libres los aires, y declaramos que tu palabra corres y fluyes como ríos de agua de vida a donde quiera que nos dirijamos. En el nombre de Cristo Jesús, declaramos que ocurrirán cosas grandes, maravillas, milagros, señales, prodigios, proezas, sanidades, liberaciones, proezas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, la palabra de Dios dice en el Salmo 1, el justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Muy bien, el Salmo 1 nos ubica en un contexto de la palabra de Dios, en un tiempo en el cual el salmista David, que fue rey, sacerdote y fue también un gran líder militar, un profeta de Dios, escribió en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Se intitula El justo y los pecadores. El mundo está dividido en dos grandes ramas: gente buena y gente mala. La sociedad nos ha enseñado en estos tiempos y nos habla a medias aguas. Se nos habla, por ejemplo, que el vaso está medio lleno. Cuando se hablaba de la paz con los movimientos insurgentes acá en el país, se hablaba que el vaso estaba medio lleno. Y ese medio lleno quiere decir que sí, pero no. Que como que no está totalmente lleno, pero tampoco está totalmente vacío. Que está medio lleno. Eso quiere decir mitad y mitad. Como que estamos empatados. Eso es como el que popularmente dice que el que peca y ora empata, o el que peca y reza empata, y que lo mismo es lo bueno que lo malo, y que a mucha gente le da lo mismo que amanezca o que anochezca o que atardezca. Pero esas no son realidades realmente conforme a lo que dice la bendita palabra de Dios. Son pensamientos del imaginario colectivo de las personas, frases que se han acuñado como frases de combate, que se las lleva el viento, pero en realidad no hay tal. Existe lo bueno y existe lo malo. En el mundo existe lo negativo y lo positivo. Si tú tomas una pila, bien sea para un celular, para un radio, para un equipo de sonido,
para un computador, una batería, ella trae el polo positivo y el polo negativo. En el mundo existen fuerzas negativas y positivas. Existe el bien y el mal, lo bueno y lo malo. Existe lo alto y lo bajo, lo ancho y lo angosto. Existe también en el cosmos la materia y la antimateria. Existe el color blanco y el color negro. Y el mundo nos ha enseñado, según su filosofía barata, que no, que puede ser blanco como puede ser negro, que se pueden decir mentiras medio blancas, otros dicen que se puede decir medio mentiras, otros dicen que se dicen verdades a medias verdades, otros dicen de mentiras grises, otros dicen de verdades a medias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que el mundo ha acuñado en su error, en su ignorancia. Y al hablar del mundo, lo aclaraba en una conferencia pasada, en una predicación evangelística pasada que dábamos acá, no estamos hablando del mundo como globo terráqueo, del mundo como los continentes, el mundo geográfico, la litosfera y la ionosfera y la exósfera. No, estamos hablando del mundo como sistema de los seres humanos. Y al ir ahondando en la palabra de Dios, encontramos que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y al hablar del varón, se está refiriendo la palabra de Dios no solo a los hombres, sino a las mujeres también. Bienaventurados los que no anduvimos o no han andado en consejo de malos. Si tú ves, el mundo entonces sí está dividido en buenos y malos. Y por eso existe la ley. Cada país tiene un régimen legislativo distinto. Y sea un país comunista, como la China comunista, o sea un país de derecha, como los Estados Unidos, y aún de extremas derechas, como en otros lugares, hay una ley donde se pena el asesinato, donde se pena la violencia, hay leyes donde se pena el robo, donde se manda a la cárcel por los delitos que van en contra del colectivo, de la sociedad. Y sea el sistema capitalista, socialista o comunista o de centro, esas leyes siempre tienden a privilegiar el buen comportamiento al ciudadano que se comporta bien. Todo lo contrario para el que se comporta mal. Le espera una reprimenda, le espera una multa y por último la cárcel. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Yo me quiero detener ahí porque Dios nos llama exactamente a que no andemos en consejos de malos. ¿Y qué quiere decir la Sagrada Escritura cuando hablamos de no andar en consejos de malos? Está hablando, dice la palabra de Dios, bueno, no hay ninguno, solo Dios. Pero cuando la Biblia tipifica y habla de no andar en consejos de malos, es no caer en lo que cae el sistema. Algunos llaman la mayoría, otros dicen que es una minoría. En fin, pero si de algo estoy yo convencido, es que somos más las personas buenas. No me refiero a buenos que seamos santos ya volando a 2 metros del piso, no, sino buenos en nuestras actitudes. Somos más que los malos. Realmente no todo el mundo roba, no todo el mundo asesina, no todo el mundo mata, no todo el mundo secuestra, no todo el mundo chantajea, no todo el mundo narcotrafica. La mayoría de personas nos dedicamos a trabajar de una manera honesta, diáfana, cristalina, transparente, impoluta, de una manera normal, de una manera adecuada. Una minoría se dedica a lo malo. Y cuando la palabra de Dios dice bienaventurado el varón, hombre o mujer, que no anduvo en consejo de malos,
se refiere a las personas que no necesitamos andar en lo malo para que las cosas salgan. El mundo de por sí ha caído en un facilismo donde se privilegia lo malo, al que le hace trampa al Estado, al que falsifica una firma, al que se burla de una conducta legal, donde se privilegia a aquel que le hace trampa al Estado. Acá en nuestro país se le llama abeja, abejón, inteligente, entre comillas. Se le dice, uy, qué persona tan inteligente. Pero realmente es inteligente aquel que sin hacer lo malo se ciña a las normas establecidas y propende por lo bueno. Dice la Biblia, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Primero que todo, no debemos andar escuchando el consejo de aquellos que nos quieren inclinar a lo malo. ¿Y qué es lo malo? La palabra de Dios lo habla claramente también en el libro de los libros por excelencia, en el libro de la palabra de Dios, en la Biblia, y lo habla exactamente en el libro de Gálatas. La palabra de Dios dice en el libro de Gálatas, cuando habla de las obras de la carne y las obras del Espíritu. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. O sea, hay una lucha interna en el ser humano entre lo que queremos hacer y lo que se debe hacer. Hay una gran diferencia entre lo que yo como ser humano quiero hacer, por más bueno que sea, y lo que es correcto. Hay una gran diferencia. Y dice la Biblia que hay una gran diferencia entre el deseo de la carne, que es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El ser humano de por sí es voluntarioso y quiere hacer su propia voluntad. Por eso la palabra de Dios lo habla claramente. ¿Y qué es esa voluntad? La palabra griega es sarkinos o sarkikos para hablar de la carne, de la voluntad. Al hablar de la carne, no estamos hablando de la carne que consumimos, que compramos en la carnicería o en la Fama o en las tiendas donde venden carne para consumir, carne de animal. No, se refiere a las obras de la carne, a la voluntad del hombre. El hombre desde que nace no es bueno. ¿Cómo así? Hay un dicho que han acuñado en la calle y en la sociedad que dice que el hombre nace bueno, comillas, y que la sociedad lo corrompe, lo cual no es cierto, o es una verdad a medias, hablando de las verdades a medias. La Biblia dice que el hombre desde que nace está marcado por el signo del pecado, y ese signo del pecado viene desde la rebeldía que se manifestó en Adán y en Eva cuando se rebelaron contra Dios, el Creador Supremo. De ahí que tú ves que un bebé recién nacido, hoy en día, es increíble, pero ya cumplidos unos meses, le manotea a la mamá, le manotea al papá y hace pataleta. Y eso lo hemos visto muchas veces. Y hay gente que acaricia al niño y dice, ay, qué niño tan inteligente, tan bello, le dan un beso, le dan un abrazo, no entendiendo que están contribuyendo a la rebeldía más adelante del adulto, cuando sea adulto. Por eso dice la palabra de Dios también en Proverbios, corrige al niño para que no tengas que enviar a la cárcel prácticamente al adulto. Dice la palabra de Dios, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, capítulo 1, versículo 1.
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Cómo así estar en camino de pecadores? Alguien diría, pero todo el mundo somos pecadores, todos hemos fallado. Sí, todos hemos fallado delante de Dios. Y pecadores somos todos. Eso dice la palabra de Dios. Y todos hemos fallado. Lógico. Pero Cristo vino a morir en la cruz del Calvario para lavarnos en su sangre, para limpiarnos, para protegernos, para abrazarnos. Y vino también el Señor Jesucristo para librarnos del pecado. Hay dos clases de muerte, la muerte física y la muerte eterna. Hay un mundo después de la muerte. Los científicos lo han comprobado. Hubo un científico hace muchos años llamado el doctor Raymond Moody, que escribió un libro, Vida después de la muerte. Y este científico vio cómo atendiendo casos, este médico internacional, este gran hombre, viendo casos de personas que murieron y luego resucitaron, que volvieron de la experiencia de la muerte, contaban casos parecidos, personas que no se conocían entre sí, que habían muerto en la China, en Japón, en Colombia, en Estados Unidos, en Centroamérica, en México, en Perú, en Argentina, en Chile, en Uruguay, yendo a Europa, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Holanda, yendo a Asia, entre Europa y Asia, en Israel, en Turquía, en Jordania, en Emiratos Árabes Unidos, en fin, en todo el mundo, personas que habían muerto y que habían resucitado y sin conocerse entre ellos, ojo, hablaban de experiencias sobrenaturales. Algunos hablaban de cruzar un túnel, de ver una luz, de ver un monte hermoso, verde, y de ir a un lugar blanco, de encontrarse con Dios, con familiares que habían muerto y que estaban vivos allá en la otra vida, y hablaban de jardines, de ver cosas hermosas, construcciones preciosas, de muchas cosas hermosas, es más, de encontrarse con hijos que se les habían adelantado, y ver flora y fauna allá, ver animales también, pero en otra forma, en otra estructura, etcétera, etcétera, de ver flores. Alguien contaba de experiencias de ver flores, pero que no proyectaban sombra en el cielo. Pero otros contaban de haber descendido al inframundo, al infierno, al Hades, al Averno, al Seol, y contaban también experiencias terribles de haber visto personas de mucho reconocimiento a nivel internacional, gobernantes, cantantes, actrices, actores, gente del mundo de la farándula, gente que tenía mucho dinero en la vida y que los vieron allí. Hay muchas experiencias que hablan acerca de eso. Y la Biblia dice que bienaventurado el varón que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Se han hecho experimentos y es una realidad, mi amigo, que hay vida después de la muerte. Otra clase de vida. El ser humano muere, entre comillas, es como cuando se apaga un esperma, que tú la soplas, coges el pábilo que humea y él empieza a botar un poco de humo porque el fuego se transforma en humo que sube a la atmósfera, pero ha sufrido una transformación. Así que cuando una persona muere es como un esperma que se apaga. Dejó la luz terrenal de la vida, pero se transformó. Por eso hay un error, de pronto no gramatical, pero hay un error de costumbre en el imaginario colectivo, en las personas, que se dice que la persona murió. En realidad está descansando, está durmiendo, está como en una animación suspendida hasta cuando el Señor Jesucristo venga por
vivos y muertos, y los muertos en Cristo resuciten primero, y luego los que hayamos quedado seamos arrebatados, llevados al tercer cielo con Él, a las bodas del Cordero, que lo decía en una ocasión anterior acá, durarán 7 años. Mientras aquí la tierra sufre una guerra termonuclear, un cataclismo y otros temas de los cuales hablaremos, y que cosas como esto que está sucediendo ahorita a nivel mundial, esta pandemia, son solo una antesala de lo que viene si el mundo no se arrepiente. Por eso es importante para nosotros que estemos apercibidos, que estemos agarrados de Dios. Enviamos un saludo muy cordial a las personas que se circunscriben con nosotros, que le están dando like, con la manito arriba, les agradecemos. Les recordamos que estamos transmitiendo por la emisora Dinámica Digital, la emisora que nos está brindando sus estudios para poder transmitir a nivel nacional, a través de la FM y a nivel internacional. Dios bendiga a su director Hernando Garzón, a su familia. Bendecimos también en especial a todos los que se conectan con nosotros en este momento, a Ramiro Sánchez Cuellar, a su esposa Carolina, a su niña, que se conectan con nosotros, y a las personas que se están conectando y que necesitan oración. Ya más adelante vamos a orar por ustedes. Dice la palabra de Dios que bienaventurado el varón que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Por eso es importante no andar en silla de escarnecedores, no andar en camino de gente que destruye. La palabra de Dios lo dice claramente cuando nos habla de cuáles son esas obras que no convienen. Volvemos al libro de Gálatas. Dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, habla del Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. La ley, la antigua ley de ojo por ojo y diente por diente, la ley de Moisés. Y manifiestas son las obras de la carne. Ahora vamos a ver cuáles son las obras de la carne. Para aquellas personas que dicen de pronto, no, pero yo soy muy bueno, yo soy muy buena, yo no mato una mosca. Según la palabra de Dios dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, o sea, problemas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces ya nos damos cuenta cuáles son esas obras de la carne que destruyen. Y es todo aquello que le gusta a nuestra voluntad, pero que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que un hombre tenga a su esposa, que responda por sus hijos, que responda por su hogar. Hombre no es aquel que tiene 4, 5, 10 mujeres. Ese es el macho man, entre comillas, en el Latin lover, el amante latino. Pero no es hombre. Hombre es aquel que sostiene a su esposa, que bendice a sus hijos, que responde en su trabajo, en su empleo. Hombre es aquel que pastorea su hogar, a su esposa y a sus hijos y a sus hijas, con los principios de protección. El hombre es el que protege, provee, guía, enseña, ayuda. Ese es el hombre. El complemento ideal para la mujer en su hogar y la mujer para el hombre. La ayuda idónea. Ese es el hombre, no el que de un puñetazo tumba a 5 o 10 personas, a 5 o 10 hombres. El más musculoso, según nos lo muestran los medios de comunicación,
ese es el hombre. No. En los afiches nos muestran los modelos y aquel pesista que alza sopotoscientos millones de kilos o miles de kilos, ese es el hombre. No, nada más desdibujado de la realidad. Hombre, para el mundo, aquel que se toma 4 o 5 aguardientes, 4 palos de cerveza, él solo, aquel que se emborracha de tal manera que tienen que sacarlo medio inconsciente o totalmente inconsciente, arrastrándolo por las calles, su familia, hasta llevarlo a la casa. Ese no es el hombre. Hombre, aquel que fuma y entonces le dice a su hijo, mira, tienes que ser como yo, un macho, y tienes que fumar y tomar como yo. Y entonces cuando el hijo cae en la droga, en el vicio, en la maldad, ya es demasiado tarde cuando él le va a decir al hijo, hijo, ¿por qué lo haces? ¿Con qué autoridad? Si él perdió la autoridad, él mismo le enseñó a tomar, a fumar, ya no hay autoridad. Ese no es el hombre según Dios y según la palabra de Dios. Hombre es aquel que se sabe controlar, que en medio de una discusión, en vez de soplarle un puñetazo o un golpe a alguien, sabe arreglar las cosas de buena manera. Hombre es aquel que cuando tiene una deuda la cancela, la paga. Si no puede pagar en el momento por lo que está pasando, por ejemplo en el día de hoy por las crisis que están sucediendo, entonces dice, mira, regálame un tiempito, dame un plazo que yo te lo voy a pagar todo, hasta el último céntimo, hasta el último chelín, dirían en Inglaterra, hasta la última libra esterlina. Pero no es aquel que se esconde y que se roba la deuda. Ese no es el hombre. La palabra de Dios dice claramente, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Entonces ya vamos entendiendo por qué la palabra de Dios habla del justo y del pecador, del justo y del malo. Entonces sí hay una diferencia en la sociedad. Pensamos que el malo es aquel que asesina, que roba, que mata, que secuestra. No. El solo hecho de no andar con la verdad ya es un pecado delante de Dios. ¿Por qué es un pecado? Porque una mentira necesita 999 mentiras para sostenerse. Es como cuando tú armas un castillo de naipes y con un soplo se te cae. Aquellos prestidigitadores que arman con las cartas de naipes, arman pirámides, casas, etc. Hacen unas figuras extraordinarias. Con solo tocar una tarjeta de estas, las demás se caen. Una carta. Una mentira necesita 99 mentiras para sostenerse. La verdad se sostiene sola. La verdad se sostiene sola. Y eso es lo que queremos destacar en el día de hoy. La diferencia entre el justo y los pecadores. Dice la palabra de Dios que no estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿A qué se sientan muchos políticos en los corrillos politiqueros? No todos, no, pero algunos. ¿A qué se sientan algunos empresarios, algunos industriales, algunos obreros, algunos empleados? ¿A qué se sientan? A escarnecer al prójimo. Y Dios no nos llama a escarnecer detrás de una pola, de un guaro, de una cerveza, de un whisky, detrás de una champaña. Dios no nos llama a eso. Dios nos llama a ser productivos. Dice la palabra de Dios, sea vuestro sí, sí, vuestro no, no, lo demás sobra. Tenemos que andar en la verdad, procurar la verdad los unos con los otros. Dice la Biblia que hay algunos que engañan y siguen siendo engañados, porque aquel que engaña es engañado a su vez. Como muchos casos de estafadores que hemos visto, de ladrones de cuello blanco que hemos visto, de políticos corruptos, que finalmente su destino va a ser engañados también, caer en su propia trampa. No hay persona, por más sagaz, inteligente que sea, que diga que hizo el crimen perfecto y que nadie se dio cuenta. Hay un Dios que está viendo y que va a hacer justicia, aunque las leyes en la tierra se dejen comprar, sean amañadas,
se acomoden al político de turno, al industrial de turno, al empresario de turno, pero hay un Dios que está viendo y que va a hacer justicia más temprano que tarde. Dice la palabra de Dios, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y esta es la ley de Dios, mi amigo y mi amiga, la palabra de Dios. Y en esta ley debemos meditar de día y de noche. Si tú tienes la Biblia, la palabra de Dios allá en tu casa, léela. Esa es la palabra de Dios. Y empecemos a practicarla. Empecemos a vivirla. Dios, mi amigo y mi amiga, nos dejó una carta. Vamos a decirlo de una manera muy moderna. Nos dejó un WhatsApp, un email, un correo Gmail o Hotmail. Nos dejó un mensaje en Google, en Instagram. Nos dejó un mensaje en Twitter, en Facebook, en las diferentes redes sociales, en Instagram. ¿Y cuál es ese mensaje? ¿Cuál es la mejor red social? La bendita palabra de Dios. ¿Y qué dice ese mensaje? Juan 3:16 lo dice de la siguiente manera y de una manera preciosa y maravillosa. Vamos al libro de Juan, capítulo 3 y versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó Dios a Tito, a Flavio, a José, a Patricia, a Elena, a Margarita, a Joseph, a George, como sea tu nombre, a Mary, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó a cada uno, a Helen, a Juan Carlos, como sea tu nombre, para que todo aquel que en él cree en Cristo no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera nos amó con un amor tan grande que dio a su único Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, requisito sine qua non, es creer en él. Y si tú crees en él, no te perderás, sino que tendrás vida eterna. Por eso les hablaba de vida más allá de la muerte. Hay personas que van a morir y desafortunadamente van a morir y van a pasar de muerte a muerte eterna, porque se van a condenar. Pero el que muere en Cristo, muere físicamente, entre comillas, como te digo, mal utilizada esa palabra, más bien se dice duerme, durmió, entró en un descanso, en una animación suspendida su cuerpo, que se degrada. Como el esperma se transformó, no murió, sino que se transformó. Quedó el cuerpo, pero su alma se transformó como el humo que sube. Así subió su alma hacia Dios, se transformó en un ser espiritual. Su alma, su ser espiritual, sube a Dios que lo dio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchos que mueren en Cristo resucitarán a vida eterna. Y eso es lo que Dios quiere, pasar de vida a vida eterna. Que si la persona murió, pase a vida eterna, no a muerte eterna. ¿Y cómo hacemos para ganarnos ese boleto para la vida eterna? La Biblia lo dice muy claramente, para que todo aquel que en él cree, debemos creer en Jesús, en Cristo. Ninguna religión salva, ningún predicador salva, ninguna iglesia salva, solo Cristo salva. Y dice la palabra de Dios, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Mi amigo y mi amiga, las redes sociales son importantes. La radio es importante, la televisión es importante, el periódico, la prensa hablada y escrita es importante. Pero por encima de todo, de las noticias que escuchamos, en su mayoría son malas, las buenas noticias están aquí en la palabra de Dios, donde el Señor te dice que Él tiene vida eterna para ti, tiene salvación para ti, tiene bendición para ti, tiene prosperidad para ti,
si tú le recibes en el corazón. Y dice la Biblia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué lindo, está comparando al hombre como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Dice que da su fruto a su tiempo. Estamos plantados junto a corrientes de aguas. ¿Cómo es un árbol plantado junto a corrientes de aguas? Un árbol verdecito, hermoso, un árbol precioso que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y dice la Biblia, y todo lo que hace y todo lo que haga prosperará. Qué bueno poder dar el fruto a su tiempo. Quiero hacer un pequeño paráfrasis ahí, que es dar el fruto a su tiempo. Les comentamos que estamos transmitiendo por las redes sociales. Bendecimos a las personas que nos están viendo y sintonizando en este momento. Les decimos que para mayor comodidad le den giro al celular de la parte horizontal, de la parte vertical a la manera horizontal, porque estamos transmitiendo, estamos haciendo unas pregrabaciones para un canal de televisión local. Entonces les aconsejamos que si la imagen sale de pronto de una manera incorrecta, giren el celular de la manera vertical a la manera horizontal para tener pantalla completa, porque estamos haciendo unas pregrabaciones para un canal de televisión. Por eso grabamos de esta manera, porque el formato de televisión nos exige que sea de esta manera cuadrada, por así decirlo, en primer plano. Así que por favor, para mayor comodidad de la imagen, giremos el celular un poquito para que nos quede de manera horizontal y así disfrutar de una mejor imagen. Gracias. Dice la palabra de Dios que da su fruto a su tiempo. ¿Y qué es dar el fruto a su tiempo? Dar el fruto a su tiempo es que la niña, la jovencita, no dé a luz hijos a una edad temprana cuando sus órganos no han madurado. Dar su fruto a su tiempo es que el joven no se haga padre de familia a los 15 años, a los 14 años, a los 16 años, y la niña desde los 13, 14 años, desde los 12 hoy en día, se haga madre de familia, cuando no ha madurado mentalmente. Dar su fruto a su tiempo es que tu hijo, que tu hija, Dios los tenga destinados para estudiar, para capacitarse, para salir adelante y para que tengan sus hijos cuando formen un hogar, pero cuando ya tengan madurez, no en la adolescencia, no en la pubertad, no en la preadolescencia, sino cuando lleguen a la madurez total. Por eso es que la sociedad anda desencuadernada, con niñas jugando a ser madres, con niños jugando a ser padres responsables, cuando no han madurado mentalmente. Habrán madurado ciertos órganos en su cuerpo, pero mentalmente no han madurado. Entonces dice que da su fruto a su tiempo. Mi amigo y mi amiga, debemos volvernos a la palabra de Dios para que nuestros hijos den su fruto a su tiempo. Y dice la Biblia, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Tenemos que prosperar, tenemos que salir adelante y tenemos que dar nuestro fruto a su tiempo. Y finalizo con esto, dice la palabra de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vamos a hacer una oración en este momento ya para finalizar, bendiciendo a todos los oyentes que nos han acompañado y a los internautas. Padre, yo bendigo en este momento a las personas que nos han acompañado de una manera bien hermosa y que han estado con nosotros en este punto ideal, en este punto y hora y en las redes sociales. Bendigo a los que están del otro lado, Señor, escuchándonos y viéndonos. Ahora mismo, Señor, oro por ellos.
Padre Celestial, los bendigo en este momento. Ahora mismo repite conmigo: Señor Jesús, he escuchado tu bendita palabra. Te recibo como mi supremo y suficiente Salvador en mi corazón. Te recibo como mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida con letras de oro y nunca lo borres de allí jamás. Perdona mi pecado y perdona mis errores. Y quiero pasar de ser de las personas que se equivocan, de los pecadores, a ser de las personas que pertenecen a Dios, a los buenos, a los del buen camino, a los que le sirven al Dios verdadero, a los que andan en el camino de luz. Sácame de las tinieblas a la luz, porque tú eres luz, precioso Espíritu Santo. Te recibo con mi supremo y suficiente Salvador. Gracias, Señor, y escribe tú también mi nombre con letras de oro allí en tu libro, y escribe tu nombre, Señor, con letras de oro en mi corazón, y nunca lo borres de allí jamás. Ahora, Señor, doy gracias por las personas que están recibiendo sanidad en este momento. El Señor en este momento sigue sanando y empieza a sanar el Señor. Personas con problemas de respiración están recibiendo sanidad en este momento. Personas con problemas en los huesos se están sanando. Personas con principios de cáncer están recibiendo sanidad. Personas con problemas de SIDA están recibiendo sanidad. Personas con problemas de migraña, de cefalea, están recibiendo sanidad en este momento. Personas con dolores en los huesos, con hipertiroidismo, con bocio, con coto, están recibiendo sanidad. Personas con problemas en las manos, que no podían coger agua fría, agua caliente, están recibiendo sanidad. Personas que tenían su sistema nervioso alterado, están recibiendo sanidad. Veo personas allí que se les venía la sangre por las fosas nasales, están recibiendo sanidad en este momento, y ese vaso sanguíneo que se te reventaba cada rato está siendo sellado. Hay una cirugía ahí que el Señor está haciendo en ese vaso sanguíneo, y nunca más se te vuelve a venir la sangre, nunca más por las fosas nasales. Personas que sufrían de preinfartos están recibiendo sanidad en este momento. Ahora mismo ordeno: úlceras desaparezcan, quistes en los ovarios desaparezcan, arritmia cardíaca desapareces, dolor de cabeza afuera, cefalea afuera. Ahora mismo, cáncer, yo te reprendo en el nombre de Jesús. SIDA, yo te reprendo en el nombre de Jesús y te mando salir fuera, te va fuera en el nombre de Jesús. Dolor de cabeza, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Y por el poder del Espíritu Santo te mando sal fuera, desapareces. Gastritis desapareces, coronavirus desapareces. Ahora mismo COVID-19 yo te reprendo en el nombre de Jesús. Por el poder del precioso Espíritu Santo te mando sal fuera, desapareces. Diabetes desapareces. Ahora mismo páncreas produces insulina nueva. Gastritis fuera en el nombre de Jesús. Hecho estás por la palabra. Amén. Dios los bendiga. Gracias por habernos acompañado y hasta una próxima.